Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de evaluación, valoración y control de riesgos. Es decir, que vamos a hablar de matrices de peligro. Existen muchas metodologías para hacer una matriz de peligro. Está la GTC 45, que es sobre la que más me voy a basar en la presentación. Están los modelos que hacen las administradoras de riesgos laborales y que ofrecen a sus afiliados. Hay modelos que han desarrollado las mismas empresas, las mismas compañías. Y tenemos entonces una gran gama de metodologías. Lo importante es que tengamos claro qué es una matriz de peligros. Entonces, en forma general podemos decir que una matriz de peligros es el inventario, es el listado de los peligros que tenemos en un momento dado en una empresa. Entonces, ese listado pues tenemos que saberlo ubicar. Entonces hay una metodología para hacer eso. Es decir, cómo vamos a hacer el planteamiento de esos peligros que detectamos. Entonces para eso ahorita vamos a ver esa metodología. Hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta. Voy a hablar de la matriz de peligros con todos sus contenidos, pero hay ciertos elementos que nos harían muy largo el video. Entonces los voy a nombrar, pero voy a hacer videos adicionales para esos ítems, para esos temas. Entonces al final del video, en los últimos 20 segundos, voy a dejar el link de la lista de reproducción donde van a poder ver todos los videos relacionados con matriz de peligros, que les van a servir para hacer la matriz de peligros. Ahora es importante también saber que cuando nos lanzamos a hacer una matriz de peligros, se supone que ya conocemos, obviamente, todos los riesgos. ¿Sí? Tenemos un sustento académico que nos permite entrar a desarrollar una matriz de peligros. Entonces les decía, la matriz de peligros es el listado, es ese inventario de peligros. Y para que nos familiaricemos un poco con los iconos, estos no son iconos, digamos, estándar, sino iconos que he utilizado cuando hago matrices de peligros, cuando detectamos riesgos. Entonces, cuando detectamos un riesgo locativo, por ejemplo, un riesgo eléctrico, un riesgo de temperatura, un riesgo de radiaciones, ¿sí? Un riesgo químico, un riesgo psicolaboral, tengo aquí un riesgo biomecánico, ¿cierto? Trabajos de alto riesgo, un riesgo biológico, riesgo por ruido, riesgo por vibraciones, riesgo por incendio o explosión, riesgo mecánico. Bien, ahora veamos los requerimientos necesarios para hacer la matriz de peligros. Entonces necesitamos un líder capacitado. Aquí también tenemos que hablar del tamaño de la empresa. ¿Sí? Para una empresa muy grande que tiene muchas sedes en diferentes ciudades, entonces vamos a necesitar de pronto varios líderes. ¿Sí? Una empresa pequeña, basta pues con una persona. Entonces eso ya va a depender del tamaño de la empresa. Entonces, un líder capacitado. Entonces, un líder capacitado es alguien formado en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia en matrices de peligros, ¿sí? Es decir, que tenga la parte académica teórica, pero la parte práctica también. Es una actividad multidisciplinaria. Entonces necesitamos ese líder capacitado. Hablamos de una actividad multidisciplinaria. ¿Por qué? Si bien está ese líder que conoce los riesgos, que tiene una experiencia en algunas actividades económicas, ¿sí? Es multidisciplinario porque ese líder tiene que asesorarse de otras personas que están allí. Como acabamos de ver, son muchos los riesgos. La clasificación de riesgos es amplia. Entonces puede haber cosas que se salen del foco del líder. El líder conoce todos los riesgos, pero hay que afinar los diferentes temas. Entonces hay que hablar con las personas de mantenimiento,
hay que hablar con el mecánico, con el eléctrico, ¿sí? Las personas especializadas en los diferentes procesos. A veces hay máquinas, equipos nuevos que han llegado de última tecnología, que puede ser que tengan menos riesgos, menos peligros, pero los tienen. Entonces es necesario conocer esas máquinas, conocer cómo funcionan esas herramientas, ¿sí? Esos equipos. Entonces es algo multidisciplinario. Los procesos. Entonces igualmente es necesario que conozcamos todos los procesos que hay en la empresa y que nos van a llevar a detectar los diferentes peligros. No podemos llegar a hacer una matriz de peligros inmediatamente. No, primero tenemos que hacer una planificación, tenemos que ver cómo es el contexto, cuál es la actividad económica de esa empresa, ¿sí? ¿Qué equipos utilizan? ¿Qué procesos hay? Esos procesos, ¿qué máquinas, equipos, herramientas involucran? ¿Qué tareas, qué actividades? ¿Sí? Para que podamos ver todos. Hay actividades que son rutinarias, que no son rutinarias. Entonces, esas que no son rutinarias se pueden perder si no hacemos un buen análisis de los diferentes procesos. Luego escogeríamos el modelo para matriz de peligros, ¿cierto? Entonces, una vez escogido ese modelo, digamos que todos los modelos tienen los elementos básicos, pero tenemos que escoger un modelo y adaptarlo, ¿sí? Ahí conozco matrices muy reducidas, matrices muy amplias, pero tan amplias que dificultan la implementación, la ejecución de dar todas las columnas que hay, ¿sí? Entonces tiene que ser, en mi opinión, el mínimo número de ítems, pero el suficiente. Es decir, que tengamos los mínimos necesarios para esa matriz de peligros. Capacitación de homologación. Entonces, aquí, ¿a qué nos referimos? Capacitación de homologación, hemos hablado, por ejemplo, que hay un líder capacitado, vamos a tener un grupo de personas que van a colaborar con esa matriz de peligros. Entonces tenemos que establecer unos parámetros que vamos a evaluar hasta dónde vamos a llegar. Hay matrices de peligros eh, muy generales, hay matrices de peligros muy específicas, ¿sí? Entonces, tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar, qué buscamos con esa matriz de peligros, qué es lo que queremos, ¿sí? Para ver si lo hacemos de una forma general o de una forma específica. A mí me parece mejor de una forma específica. Es decir, vamos a llegar a cada punto donde encontramos un determinado peligro. Bien. Estadísticas de accidentalidad. Entonces, ¿por qué es importante esas estadísticas? Porque son ya un termómetro. Es algo que nos está indicando dónde tenemos mayor accidentalidad. Enfermedades laborales también. Entonces, tenemos enfermedades laborales por ruido. Tenemos enfermedades laborales por una sustancia química. Entonces, tenemos que ir a esos procesos donde hay ruido, donde hay esas sustancias químicas que están generando las enfermedades para poner más atención, ¿sí? Tenemos igualmente un requerimiento legal. Entonces vamos a ver ese peligro que estamos detectando está soportado, está sustentado en una norma, en un decreto, en una resolución, en una ley, ¿sí? En una circular. Entonces vamos a mirar esa parte legal. Y lo otro que tenemos que hacer es establecer un instrumento para la toma de información. Me parece mejor dejarlo abierto. Es decir, yo que he encontrado, hay muchos instrumentos para toma de información que ya vienen con los espacios establecidos. A veces tenemos que escribir más, a veces tenemos que escribir menos. Entonces, a veces sobra espacio, a veces falta espacio, ¿sí? Entonces, mejor tener una guía donde anotamos todo lo que tenemos que ver de esa matriz, cuáles son todos los elementos que tiene la matriz, es decir, la ubicación del peligro, la descripción, la clasificación del riesgo, ¿sí? La valoración,
medios de control existentes, los propuestos, y que tengamos todos esos elementos para que sepamos todo lo que tenemos que mirar en el momento que hacemos la inspección. Ahora, igualmente esas inspecciones son inspecciones que se hacen durante muchas veces, es decir, no es solo una simple pasada, sino que tenemos que pasar varias veces. A veces se ven unas cosas, otras veces se ven otras cosas, ¿sí? Es conveniente también tener registro fotográfico, ¿sí? Entonces, estábamos en instrumentos de toma de información. Entonces, definimos qué debemos mirar y es mejor dejarlo abierto, para que cada uno pueda escribir libremente las cosas importantes, hacer de pronto un esquemita también, para después tener más elementos al momento de ir ya a describir los riesgos en esa matriz de peligros. Y mirar igualmente los controles. Cuando estamos haciendo la visita, allí podemos tener información para esos controles. Ahora vamos a ver el contenido de la matriz de peligros. Es decir, vamos a ver ese contenido básico, los elementos mínimos que debemos tener. Va a variar de un modelo a otro. Incluso podemos tener un modelo así como el que estamos viendo y queremos aumentarle una columna para determinar algo específico que nos interesa. Como les digo, lo importante es no tener demasiados elementos. Es decir, que la matriz tenga todo lo necesario, o no lo necesario, sino todo lo que eh, se nos ocurre en un momento dado en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, sino lo mínimo necesario es mejor para hacer una matriz más amigable. Entonces, vamos a establecer la ubicación del peligro, ¿sí? Ahorita estos temas los voy a desarrollar en esta presentación, pero como les digo, hay algunos que los vamos a desarrollar en otro video, pero igualmente los voy a nombrar acá. Entonces, la ubicación es como la agenda, la ubicación del peligro, y ahorita lo miramos, la descripción de ese peligro, las consecuencias, entonces vamos a tener esas columnas, la clasificación y factores de riesgo, los controles existentes, que por ejemplo la GTC los maneja en la fuente, en el medio y en el trabajador. Voy a hacer un video también a ese respecto. Evaluación y valoración. Entonces hay valoraciones que es consecuencia, probabilidad de exposición, va a haber un grado de riesgo, va a haber un grado de repercusión, en fin. En la que vamos a ver hoy va a ser de la GTC 45, ahí vamos a hablar es de un nivel de riesgo, que tiene un nivel de probabilidad, un nivel de consecuencia, que tiene unas formulitas, esas las vemos en otro video. Hoy vamos a ver una parte, es decir, la parte general de esa valoración. El requerimiento legal, entonces ya tenemos que mirar qué norma, ¿sí? Les decía qué ley, qué decreto, qué resolución, qué circular nos aplica. Y vamos a establecer unos controles propuestos. Esos controles propuestos están definidos en la GTC 45 por eliminación, por sustitución, por control de ingeniería, control administrativo y ya en el trabajador el uso de elementos de protección personal. Bien, aquí estamos viendo una matriz de peligros, ¿cierto? Es difícil, entiendo en este momento, para ustedes detectar qué dice ahí, pero es simplemente para que tengamos la idea del concepto de matriz de peligros. Ahí tenemos una matriz con los mínimos necesarios. Entonces vamos a tener aquí, nos habla del proceso, es decir, aquí estamos, en esta parte estamos hablando de la ubicación del peligro. Entonces tenemos el proceso, tenemos la zona o lugar, tenemos la actividad que se realiza, la tarea, y si es rutinario o no rutinaria esa actividad. Aquí ya vamos a hablar del peligro. Para eso, ¿qué hacemos? Una descripción del peligro, una clasificación, un factor de ese peligro. Luego aquí hablamos de los efectos posibles, es decir, cuál es el efecto de ese peligro que estamos detectando, ¿sí? Aquí los controles existentes, entonces como les decía, vamos a ver en la fuente, en el medio, en el trabajador. Aquí tenemos la evaluación del riesgo, ¿sí? Toda esta parte.
la valoración, ¿sí? El número de expuestos aquí, la peor consecuencia que podamos tener. Aquí sí existe un fundamento legal, ¿sí? Y aquí los métodos de control propuestos. Entonces, por eliminación, ya les decía, por sustitución, control de ingeniería, eh, control administrativo y en el trabajador. Y aquí al final colocamos los trabajadores que participaron, el trabajador que participó de ese proceso en la parte de esa matriz de peligros. Bien, ahora veamos, es decir, acabamos de ver todo el cuadro, ahora vamos a ver cada sección de ese cuadro. ¿Sí? Digamos, verlo en el cuadro es muy complicado. Entonces vamos a ver la ubicación del peligro. Entonces la matriz nos habla, la GTC 45 nos habla de proceso, actividad y tarea. Entonces aquí tenemos proceso, alimentos y bebidas, actividad, preparación de la limonada, tarea, cortar el limón. ¿Sí? Entonces esa es la ubicación del peligro. Entonces vamos a ir a alimentos y bebidas, vamos a ver en la parte de preparación de limonadas y cuando cortan el limón. Descripción del peligro y consecuencias. Vemos que en la matriz que les acabé de mostrar teníamos separada esa parte, la podemos tener en un mismo ítem, ¿sí? No importa. Aquí, ¿qué tenemos? Lo importante es pues, los títulos que leemos a cada columna. Entonces, mantengo la línea para que no nos perdamos. Entonces, el proceso era alimentos y bebidas, la actividad preparación de limonada, la tarea cortar el limón. ¿Sí? Ahora, la descripción del peligro. Cuchillo con filo malo. El filo del cuchillo no es bueno. ¿Eso qué puede pasar? ¿Cuál sería la consecuencia? Hacer una sobrefuerza al cortar el limón, posibilidad que el limón se ruede, se deslice y que el cuchillo nos corte. Entonces, podríamos sufrir una cortada. Ahora vamos a la parte de clasificación y factores de riesgo. Entonces acá tenemos que entender que hay una parte de seguridad y hay una parte de higiene. Esa parte de seguridad industrial, que es la que estamos representando acá, nos va a generar accidentes laborales. La parte de higiene ocupacional es todo aquello relacionado con factores de peligro que nos pueden generar enfermedad profesional. ¿Sí? Y entonces vamos a tener una clasificación y factores de riesgo. Acorde con los pictogramas que les mostré, recuerdan, acá los estamos viendo otra vez, y vamos a ver qué factores de riesgo tiene cada uno de esos peligros. ¿Sí? Ahorita solo los voy a nombrar y va a haber un video adicional, o si no este video nos queda muy largo. ¿Sí? Ahora muchos de ustedes ya saben esto, ya lo conocen, entonces simplemente lo recuerdan y quien quiera ahondar un poquito en el tema, entonces ya mira el video adicional. Como les digo, en los últimos 20 segundos de este video van a tener la lista, el link hacia la lista de reproducción donde aparecen todos los videos relacionados con matriz de peligros. Entonces tenemos el riesgo químico y sus factores, o sea, la clasificación es químico y los factores son aerosoles, gases, humos, material particulado, neblinas y vapores. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a definir del riesgo químico, ¿qué hay? Hay un aerosol, o hay un gas, o hay un humo. ¿Sí? Si están soldando, pues va a haber un humo de soldadura. Si están cortando madera, pues va a haber material particulado. Bueno, eso lo definimos en el otro video. Ahora, el riesgo psicosocial o psicolaboral. ¿Sí? Entonces va a haber el riesgo psicosocial por una condición, un factor de riesgo individual, organizacional, social o de la tarea en sí. Clasificación y factor de riesgos. Entonces tenemos el locativo y ese locativo puede presentar los factores de riesgo que vemos acá. No los nombremos todos, nombremos algunos: acometidas sin soporte, barandas, orden y limpieza, señalización,
ventilación, vías de evacuación. Si lo quieren ver, pues detienen el video y los miran o van al video que les digo que vamos a hacer adicional. El riesgo, la clasificación de riesgo físico, ¿cuáles son los factores? Entonces, iluminación, lesiones anormales, radiación ionizante, radiación no ionizante, ruido, temperatura y vibraciones. Cuando hablamos de los riesgos de seguridad, pues pueden ser ¿por qué? Por almacenamiento, por el manejo de la electricidad, emergencias, incendio o explosión, la parte mecánica, trabajos de alto riesgo y tránsito. La clasificación y factor de riesgo. Entonces tenemos ahora el biomecánico, ¿cierto? Podemos tener aquí hablar de carga dinámica, de carga estática, de diseño del puesto, de peso y tamaño de los objetos que se están manejando. Tenemos el biológico, entonces el biológico estado por animales que pueden ser bacterias, virus, hongos, riquecias, ¿sí? Pueden ser serpientes, otros animales. Servicio de casino, por la manipulación de los alimentos. Servicio sanitario, por compartir un servicio sanitario. El aseo que se haga, la desinfección, etc. Y la vida en comunidad en general. Ahora veamos los controles existentes. Dentro de los controles existentes, entonces hablamos, les decía al principio, hablamos del control en la fuente, en el medio y en el trabajador. Tenemos un esquema muy sencillo, pero creo que nos da la idea fácil de lo que es el control en la fuente, en el medio y en el trabajador. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos un layout simple. Tenemos aquí una máquina, un equipo que genera ruido. Tenemos aquí un reactor, un pequeño reactor que también genera ruido. O sea, lo voy a analizar únicamente por el lado del ruido. Puede haber otros peligros allí, pero concentrémonos en el ruido. Y acá tenemos una zona, ¿sí?, de control de este proceso. Y tenemos otras actividades allí en ese mismo proceso. Entonces aquí estamos viendo, tenemos 3 trabajadores, ¿sí? Podría haber otros trabajadores ya no permanentes, pero que entran y salen por otros motivos. Entonces, si tenemos la planta así, y esto está generando ruido por encima de los valores límites permisibles, entonces vamos a requerir de el uso de protección auditiva. Entonces, todos los trabajadores que están allí van a tener protección auditiva, protección auditiva, protección auditiva. ¿Sí? Y esa protección auditiva pues tiene que darse evaluado para que ese nivel que está dándonos o es un nivel sobreexpuesto nos quede en un nivel permisible con el uso del elemento de protección personal. Entonces ahí tendríamos el control en el trabajador. ¿Sí? Entonces si yo estoy haciendo la matriz de peligro y todos tienen protección auditiva, entonces en la parte de control existente, pues en el trabajador voy a poner uso de elementos de protección personal, auditivo. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa si queremos evitar que todos usen elementos de protección personal y hacer un control más eficiente? Bien, entonces podríamos tener un control en la fuente. Entonces si yo hago un control en la fuente, ¿qué sería? Que este equipo no me genere el ruido que me está generando, sino que me genere un ruido menor. Que este reactor me genere un ruido menor. Entonces ya tendríamos que ver si esa máquina hay una nueva versión, ¿sí?, con una tecnología diferente y no genere ese ruido. Si logramos hacer eso, es decir, reemplazar esa máquina y este reactor por una máquina y un reactor cuyo nivel de presión sonora conjunto, es decir, el de ambos, no va a sobrepasar los valores límites permisibles, entonces se ha hecho un control en la fuente y permanecemos así, solo que nos quitamos los protectores auditivos. Y acá tendríamos un control en la fuente, es decir, tendríamos un medio laboral bastante sano. Bueno, ¿qué pasa
si, bueno, ya vemos control en el trabajador, control en la fuente. Entonces vemos que cambiar estas máquinas es muy difícil o es muy costoso, ¿sí? Entonces diseñamos una insonorización. Entonces colocamos aquí, vamos a aislar por insonorización esta área, ¿sí? Bueno, tendría por todos los lados, ya habría que mirar eso. Cuando se hacen aislamientos, insonorizaciones, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que mirar entonces también la parte de ventilación, la ventilación que requieren los equipos. Cuando hacemos herramientas, esa ventilación se ve afectada. Pues tenemos que ver qué elementos hay que tener, qué rejillas para intercambio de aire se requieren, etcétera, etcétera. Pero entonces esto sería un control en el medio. Ese control en el medio, entonces simplemente ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que las personas que estén en esta área pues sigue siendo ruidosa. Tienen que usar el elemento de protección personal, ¿cierto? Pero en esta área ya nos podemos quitar ese elemento de protección personal. Si este trabajador que está acá, que hace un control de este equipo, de este reactor, pues pierde la visual con con este aislamiento, con este control en el medio. Entonces ese control en el medio, ese aislamiento, podría tener una ventana también insonorizada para que pueda mirar. O podríamos tener aquí unas pantallas que le están mostrando a él este funcionamiento. Lo que está pasando aquí lo está viendo acá. Y puede seguir haciendo su control adecuadamente. Bien, miremos ahora la evaluación y valoración del riesgo. Estoy poniendo ahí el esquema simplemente para que veamos globalmente esa valoración. Pero vamos a hacer un video exclusivo para evaluación y valoración de riesgo. El que quiera quedarse con esto, muy bien. El que no, pues mira ese otro video de evaluación y valoración de riesgos. Entonces, en la GTC 45, ¿de qué se habla? Se habla de un nivel de riesgo, ¿sí? O sea, este valor de acá es el que nos interesa, este nivel de riesgo. Y hay una interpretación de ese nivel de riesgo que está aquí, ¿cierto? Que es 1, 2, 3 o 4. Estos valores aquí del nivel de riesgo, pues van a variar, depende los valores que colocamos aquí en estos variables que requiere ese nivel de riesgo. Entonces, esas variables, ¿cuáles son? Vamos a ver el nivel de eficiencia, vamos a ver el nivel de exposición, vamos a ver el nivel de probabilidad, ¿cierto? Acá hay una interpretación de esa probabilidad. Vamos a tener un nivel de consecuencias. Y aquí ya nos va a dar el nivel de riesgo que acabamos de hablar, la interpretación, ¿sí? Hasta ahí esa es la evaluación del riesgo, ¿sí? ¿Para esto qué hay? Pues hay tablas, ¿sí? Lo que les digo, ahorita no vamos a mirar eso porque se nos agranda el video muchísimo. Entonces, más bien tenemos videos adicionales para ampliar este tema, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa valoración del riesgo. Hay unos ítems que tenemos que colocar con esas tablas de valoración que hay y hay otros que salen automáticamente porque son fórmulas, ¿sí? O acá es el cruce de matrices, entonces nos va a decir 1, 2, 3 o 4. Y la valoración del riesgo, entonces ya vamos a mirar en el sentido de la aceptabilidad de ese riesgo. Entonces si ese riesgo es aceptable, si es mejorable, si es aceptable con control o si no es aceptable. Entonces, eso no se puede hacer esa actividad, ¿sí? Simplemente. Bien, esto generalmente cuando estamos trabajando en condiciones extremas, riesgos totalmente críticos. Bien. Veamos ahora los controles propuestos. Entonces, los controles propuestos, a diferencia de los controles existentes que los veíamos en la fuente, en el medio y en el trabajador, acá los vamos a ver los controles por eliminación, por sustitución, control de ingeniería, control administrativo,
Control en el trabajador es el uso de elementos de protección personal. Hay un video sobre controles propuestos, entonces no me voy a extender en este video, sino al final, en los últimos 20 segundos, aparece el link que los lleva a la lista de reproducción para que puedan ver todos los videos relacionados con matriz de peligros. Bien, la matriz de peligros se presenta como la vemos acá, ¿cierto? Pero digamos, aun cuando en este caso está resumida, es decir, tiene los contenidos mínimos que debe tener, pues es muy larga, no podemos visualizar adecuadamente lo que dice. Entonces vamos a ver cada uno de los apartes en forma separada, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta primera parte tenemos la ubicación, ¿sí? Acá está el proceso, zona lugar, actividades y tareas. Y si la actividad es rutinaria o no. Aquí analizamos el peligro, entonces vamos a ver la descripción, la clasificación del peligro y el factor de riesgo. Acá los efectos posibles, acá los controles existentes, fuente, medio, trabajador. Acá la evaluación del riesgo, ¿sí? La valoración, acá tenemos el número de expuestos, la peor consecuencia, ¿sí? Y acá ya tenemos los métodos de intervención o los métodos de control propuestos. Ya los dijimos, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y control en el trabajador. Y acá al final aparece el trabajador responsable, o sea, el trabajador que compartió eh, para hacer esa inspección y para determinar los riesgos que encontrábamos. Entonces vamos a mirar cada uno de estos apartes. Digamos, ahí les mostré la ubicación acá, pero pues para que los veamos bien. Entonces, la ubicación del peligro. Entonces tenemos aquí la ubicación del peligro, que es la primera parte de ese encabezado que estábamos viendo. Acá tenemos dos peligros de los que estoy hablando, pero fijémonos solo en la primera línea, ¿cierto? O sea, en la primera fila, no en la segunda. Esta segunda, o si ya ustedes quieren, después paran el video para mirarla. Pero hagamos solo el seguimiento a la primera para no perder la secuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué proceso es? Vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos venido utilizando en esta presentación. Entonces, el proceso es alimentos y bebidas. Zona o lugar, mesón 1. Ese no lo habíamos mencionado antes, pero aquí es necesario mencionarlo porque, digamos, es necesario mencionarlo porque si hay dos mesones, tres mesones, pues hay que decir en cuál es. Si hay una línea, dos líneas, tres líneas de, digamos, de trabajo, entonces hay que mencionar en cuáles que se presenta ese peligro o ese riesgo. Entonces, mesón 1, actividad, preparación limonada, tarea, cortar el limón. ¿Y es una actividad rutinaria? Sí. Bien. Ahora sigamos con esa línea. Ahora vamos a caracterizar el peligro. Entonces, la descripción, la clasificación y el factor de riesgo. Entonces, la descripción, entonces, el cuchillo utilizado no presenta filo adecuado y al tratar de cortar el limón hay que hacer una sobrefuerza y al hacer esa sobrefuerza, ¿sí? El limón puede girar, ¿cierto? El limón podría girar. La clasificación del riesgo es un riesgo de seguridad. El factor es mecánico. Efectos y controles existentes. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Entonces, el limón, decíamos, puede girar, es lo que pasa, esa es la descripción del peligro. Y al girar, entonces, ¿qué puede hacer? Puede hacer que el cuchillo se nos mueva y accidentalmente nos podemos cortar. Veamos los controles existentes. En la fuente no hay ningún control. En el medio, entonces, contamos con un afilador de cuchillos, lo que pasa es que no se utilizó.
Y en el control existente al trabajador se le hace una inducción y se le dan los protocolos eh, para que él pueda afilar adecuadamente ese cuchillo. Adecuadamente pues es con seguridad y que el cuchillo quede adecuadamente afilado. Estamos viendo solo ese peligro, ¿no? No si hay un imán para colocar el cuchillo, no si hay otras cosas. Cada peligro hay que hacerlo separadamente. Bien, ahora vamos a la evaluación y valoración. Entonces tenemos aquí, digamos, esa evaluación, que es esta primera parte que vemos acá. Y aquí, esta última columna es la valoración del riesgo. Entonces miramos la evaluación. Entonces, les aclaro que voy a hacer un video adicional, hay videos adicionales. Entonces, va a haber un video de evaluación y valoración. Entonces, tenemos aquí un nivel de deficiencia, un nivel de exposición, de hecho tenemos un nivel de probabilidad, ¿cierto? Va a haber una interpretación de ese nivel de probabilidad, luego vamos a escoger un nivel de consecuencia y vamos a tener un nivel de riesgo, finalmente, una interpretación a ese nivel de riesgo y luego vamos a ver ya la valoración, ¿sí? Entonces, en esta primera parte de evaluación, entonces, el nivel de deficiencia lo tomamos de unas tablas. Entonces, vamos a tener unas tablas donde nos va a indicar si ese riesgo, cuál es su nivel de deficiencia, nos va a dar unos rangos para que lo podamos establecer. Hay un nivel de exposición, ¿cierto? También hay una tabla. El nivel de probabilidad es una fórmula, o sea, esto saldría automáticamente porque ya en el Excel tenemos esa fórmula. Interpretación de ese nivel también es una fórmula, nos va a determinar si es muy alto, alto, medio o bajo. El nivel de consecuencia lo tomamos de una tabla. El nivel del riesgo nos sale de una fórmula, o sea, automáticamente. La interpretación de ese nivel, también con una fórmula, nos va a decir si es 1, 2, 3 o 4. Y luego pasamos a la valoración del riesgo. Entonces, acorde con este valor, nos va a decir si es un riesgo aceptable, si es aceptable con control, si es mejorable, si no es aceptable. Criterios para establecer controles. Entonces, el número de expuestos, ¿sí? La peor consecuencia, entonces la peor consecuencia es cortada. ¿Existe un requisito legal? Sí existe un requisito legal. Debemos nombrar ese requisito, hacer referencia a ese requisito legal, que puede ser una ley, un decreto, una resolución, una circular, en fin. Luego vamos a ver los controles propuestos. Entonces, tal cual como ya lo dijimos, por eliminación pues no vamos a colocar nada. Se podría colocar por sustitución, pero debemos colocar las medidas de intervención que más se ajustan a la realidad, ¿sí? O sea, en esas medidas de control tenemos que ser muy cuidadosos y poner cosas que se puedan cumplir. Es decir, no vamos a decir tumbar el edificio y hacer uno nuevo que cumpla con todas las condiciones, ¿sí? Pero tenemos que ir mirando acorde con las posibilidades económicas, con el recurso, con los diferentes recursos que tengamos. Bien, entonces en este caso la intervención se hace como un control administrativo que simplemente hace reinducción, ¿sí?, al trabajador sobre la forma correcta de hacer ese afilado y la importancia de hacerlo. Que fíjese que él ya tenía esa instrucción, pero no la estaba poniendo en práctica, ¿sí? Entonces el cuchillo estaba mal afilado porque simplemente no lo afilaba. Entonces hay que hacer intervención, esa reinducción. Y sería bueno también hacer una supervisión de esa actividad de afilado. Bien, en protección personal, entonces ponemos acá, pero lo ponemos como estudiar la posibilidad, ¿sí? Porque los guantes de malla son costosos. Entonces ponemos estudiar la posibilidad de adquirir guantes de malla de acero, ¿sí? Ya miraríamos si el trabajador corta también carne, hace otras actividades en las que se justifique, digamos, el costo-beneficio para que tengamos también guante de malla de acero. Bien, el trabajador participante, entonces el que sea, ¿sí? Acá podríamos eliminar ese riesgo, podríamos eliminarlo, podríamos decir adquirir
un cortador y exprimidor automático de limones, ¿cierto? Eso se podría hacer. Es más costoso, sí. Y vendrían otros riesgos que serían diferentes, pero hay unos peligros que esa máquina nos va a representar y tendríamos que evaluarlos también. Esos serían los controles propuestos. Bien, entonces eso es lo que quería contarles respecto a la matriz de peligros. Les recuerdo nuevamente, lo he hecho varias veces en el video, pero a veces no vemos el video completo, vemos alguna parte de ese video. Entonces, simplemente recordarles que en los últimos 20 segundos de este video aparece el link que nos va a llevar a la lista de reproducción donde vamos a encontrar todos los videos relacionados con matriz de peligros. Entonces los invito a ver esa lista de reproducción y nos vemos en el próximo video.